Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Mira, Jairo, decía en el segmento anterior que la apreciación del peso frente al dólar le ha permitido al gobierno ahorrarse alrededor de 6.300 millones de pesos correspondiente al pago del servicio de la deuda este año. Me explico. Este año el gobierno calculó en pesos, porque el presupuesto se calcula en pesos, y la autorización que le hace el Congreso al gobierno para que se endeude a los fines de cubrir déficit y a los fines de cubrir vencimiento de deuda es en pesos. Sí, obviamente. A la tasa de cambio del momento en que se somete el presupuesto. Cuando el presupuesto se sometió, el dólar estaba más o menos a 58 por 1. Y entonces el gobierno le dice al Congreso, mira, en el presupuesto, voy a necesitar 111.000 millones de pesos para pagar vencimiento de deuda. 111.000 millones de pesos, que son más o menos 1.960 millones de dólares, a la tasa de cambio de ese momento. Ahora, lo que se va a pagar de vencimiento de deuda se paga en dólares, en su mayoría. Sin embargo, se calcula en pesos a la tasa del momento. Como el peso va a terminar el año posiblemente en un promedio de 54 por 1, en lugar de necesitar 111.000 millones de pesos para pagar 1.960 millones de dólares, el gobierno va a necesitar más o menos 105.000 millones o 104.000 millones. Quiere decir que se va a ahorrar 6.000 millones de pesos solamente por la diferencia cambiaria para obtener la misma cantidad de dólares que va a tener que pagar de servicios de deuda durante este año. Y así se expresa en el proyecto de presupuesto complementario. Ahora, tú me dirás, sí, Esteban, pero el gobierno también tuvo que tomar prestado 174.000 millones de pesos para cubrir el déficit. Y entonces, como el peso se ha apreciado frente al dólar, eso implica que si el gobierno se endeudó en dólares, va a tener que emitir más deuda en dólares para poder obtener los 172.000 millones de pesos. Es cierto, pero eso va a implicar un impacto en el nivel de endeudamiento, no así en el cálculo presupuestario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en el cálculo presupuestario? Porque el cálculo presupuestario está hecho en pesos. Entonces, lo que le dice el Congreso al gobierno es, se autoriza al Poder Ejecutivo a emitir deuda por 172.000 millones de pesos en moneda nacional o en moneda extranjera. No le dice si la tasa de cambio está alta, si está bajita, no. Exactamente. Entonces, como no le dice eso, el gobierno dice, bueno, yo tengo autorización para yo conseguir 172.000 millones de pesos. Si para eso tengo que emitir 2.000 millones de dólares en deuda, emito 2.000 millones de dólares para conseguir 172.000 millones de pesos. Ahora, si tengo que emitir 2.100 millones de dólares o 2.200 millones de dólares, eso no me afecta mi estimación de endeudamiento, porque eso es lo que yo necesito para yo obtener los mismos 172.000 millones de pesos. Porque el presupuesto se calcula en pesos. Sí. Entonces, para pagar deuda en dólares, la apreciación beneficia al gobierno. Para adquirir deuda en dólares y convertirla a pesos, esa apreciación pudiera implicar un aumento del endeudamiento en dólares, pero no así un desequilibrio de la contabilidad gubernamental. Porque la contabilidad gubernamental se va a quedar lo mismo, 152.000 millones de pesos. Si eso es más dólares o menos dólares, se va a contabilizar en el nivel de endeudamiento, no así en el compromiso que asumió el gobierno de no pasarse de ese tope de endeudamiento. Y la posibilidad, Delgado, que tiene, por ejemplo, el mercado local para endeudarse en pesos, por ejemplo. Porque el mercado local también está ahí, disponible. Sí, el gobierno va al mercado local. Pero el gobierno va al mercado local no tomando préstamos. No, va al mercado local emitiendo bonos. Que ese es el trabajo que tenemos en el periódico. Sí, nosotros tenemos un trabajo en el periódico de dinero relacionado con eso. Le conviene al gobierno emitir bonos en lugar de tomar préstamos cuando es deuda interna. ¿Por qué? Porque los bonos que emite el gobierno... También, sí, es deuda también. Exacto. Pero los bonos que emite el gobierno generalmente lo emite, Jairo, a un plazo específico. Entonces, se compromete a pagar una tasa de interés que es muy atractiva, pero la hacen 2 pagos en el año. O sea, el gobierno que dice, mira, yo te voy a pagar una tasa de interés de un 13%, por ejemplo. Y la divido en 2. Pero yo te voy a dividir, son 12 meses del año, en vez de dividírtelo en 12 meses, yo te lo voy a pagar en 2 pagos. El primer pago en 6 meses y el segundo pago a los 6 meses siguientes. Y el capital a vencimiento, cuando se vence el bono, que son 5 años, 6 años, lo que sea. Si tú tomas un préstamo, si el gobierno le toma un préstamo a un banco, tiene que pagarle todos los meses capital de interés, capital de interés. Entonces, el gobierno va a necesitar flujo de caja. Sin embargo, cuando es con bono, el gobierno no necesita flujo de caja, sino que utiliza ese flujo de caja para... Es la diferencia, es lo más, le da inclusive estabilidad de planificación financiera. Exactamente, le da estabilidad de planificación financiera. Ahora, tú dirás, sí, pero entonces los bancos seguros dicen, mira, pero tú no me estás tomando prestado, entonces mi cartera de crédito. No,
los bancos lo que hacen es que compran esos bonos. Exactamente. Entonces, en lugar de aumentar su cartera de créditos al gobierno, lo que hacen es que aumentan su cartera de inversión en bonos instrumentos de deuda del Estado, gobierno. así mismo. Así Incluso de la cartera de inversión de los bancos, que hoy día anda por 752.000, 757.000 millones de pesos, el 96% está gobierno. invertido en bonos bono del gobierno. En bonos del gobierno. Sí, en bonos del gobierno. Quiere decir Buen que, negocio, ¿eh? Quiere decir que más o menos un tercio de las ganancias de los bancos Por ahí, viene de las inversiones en deuda el del 33% Estado. más o menos. Más o menos el 33%. Wow. Entre 30 y 33% de las ganancias de los bancos proviene de sus inversiones en instrumentos de deuda del gobierno. Que O sea que como quiera el negocio. Ricardo, pero relacióname ahí el dinero de los fondos de pensiones. Porque. Pero sí, pero eso es aparte. No, pero te lo estoy diciendo porque. Eso también, aparte porque eso no es una inversión de los bancos. No, pero los fondos también es un instrumento a través de lo cual el gobierno se está financiando. Sí, y entonces los fondos de pensiones Sí. también, por ejemplo, el 85%, Más o menos. 85-86% de los fondos de pensiones Ajá. están invertidos en instrumentos de deuda del gobierno. Exactamente. O sea que ese rendimiento que tienen los fondos de pensiones son pagos de intereses del gobierno por la compra que hace o la inversión que hacen los fondos de pensiones en instrumentos de deuda que emite el gobierno. Entonces la gente te dice, no, que el gobierno mala paga. No, no es mala paga. Si fuera mala paga, los fondos estuvieran quebrados. Es buena paga. Es buena paga. Es buena paga. O sea, la calificación de la deuda del Estado a nivel interno es AA, Sí. AA y AAA, o sea, de la mejor. Sí, el gobierno, de hecho, mira, Delgado, ha encontrado en los fondos de pensiones una fuente local, segura, aunque pague buena tasa, pero le da certidumbre en cuanto a buscar dinero para financiar su déficit. Lo malo que Sí, tiene eso, te voy a decir sí. que... Pero los malos como... No, te voy a explicar. ¿Pero para quién? Para el uso del dinero. Vamos a ver. O sea, el gobierno emite deuda y los fondos de pensiones compran esa deuda y entonces el gobierno paga intereses por esa deuda interna. Lo que debería establecerse por ley es que la deuda que emita el gobierno a nivel interno sea obligatoriamente para inversión y no para gasto corriente. Eso es lo que debería establecerse. Bueno. ¿Por qué? Porque así entonces los fondos de pensiones estarían Sí, siendo sí, invertidos es en cierto. obras de infraestructura. Es cierto. Y al ser invertido en obras de infraestructura por parte del gobierno, esas obras de infraestructura tendrían una tasa de retorno. Y no hay una parte que va para inversión. Eso es muy discrecional, Muy eso lo maneja el discrecional. gobierno de manera discrecional. Incluso fíjate que el gobierno tiene, hay una proporción del presupuesto para obras de inversión es de un 13%. No llega a un 15. En la época de Balaguer era un 60%. Sí, bueno, pero Pero- las características de la sociedad en aquel entonces Claro, eran diferentes. cambia. La Pero demanda de la sociedad. Lo ideal es que sea una proporción 70-30. 80-20, no, 80-20. 80-20. O 75-25. Más o menos. Más o menos. Sin embargo, está en 87, 88 Sí, a 12 menos de o a 15. 13. Sí. E incluso en el presupuesto complementario de este año, el gobierno le está bajando una partida presupuestaria a obra pública, le está bajando como 3.000 millones de pesos. Que yo no entendí eso. Sí, pero prepárate en el tiempo de política, como viene eso. Bueno, yo me imagino Eso- que en el 2013 va a aumentar. En el 2023, perdón. Sí. En el 2023, el gobierno tendrá que aumentar la partida presupuestaria para gastos de inversión a los fines de agilizar la terminación de una cantidad de obras que son importantes en términos de desarrollo económico para el país, pero que también son importantes en términos políticos para el gobierno, que está como quiera en un proceso de repostulación del presidente Luis Abinader. O sea, el presidente Luis Abinader tiene la presión de que entre finales de 2023 y principios de 2024 tiene que inaugurar unas cuantas obras que se vean, que la Pero gente lo va a la hacer, vea. lo va a hacer. Lo va a hacer porque ha dado tanto palazo y tanta picada. Tiene que inaugurar. Sí, en algún momento tienen que Bueno, a terminarse finales esas de obras. año va a inaugurar el teleférico de los Alcarrizos. Eso es lo que se ha anunciado. En el 2023, los primeros pasajeros de cruceros van a llegar a Cabo Rojo. Eso es lo que se ha anunciado. Bueno, pero eso, ¿están trabajando? Bueno, pero está bien, yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo, que eso es lo que se ha anunciado. No, pero- Ahora, el presidente tiene que meter presión para que eso se termine. Sí. Porque si no se termina, entonces va a tener problemas de que no va a tener mucho que exhibir a la hora de entrar en campaña. Y tú sabes que cuando tú entras en campaña Tienes que política, mostrar. Tienes que mostrar, sí. El dominicano le gusta que le enseñen. Eso lo, Por ejemplo, los trabajos de la autopista ahora te van lentos. a eso nos acostumbró. Lento. Sí, Se los anunció con trabajos tanto de pompo y platillo. van lento. Lento. Lo del metro y el teleférico van rápido. Eso van sí, a buen ritmo. eso va rápido. Eso va a estar terminado. Eso va rápido.
Pero hay obras que el gobierno tiene que entregar obligatoriamente, antes de que finalice el 2023. Por ejemplo, la circunvalación de Baní, eso hay que entregarlo. Eso hay que entregarlo obligatoriamente. Si le llega a final del gobierno y no lo ha entregado, eso va a ser una especie de, vamos a decir, de fracaso en términos de... Yo digo que la de Baní y la de Asua. De obra de infraestructura. La de Asua debería estar terminada ya. Porque eso estaba adelantadísimo. Sí, adelantadísimo. Una cosa, Delgado, esas circunvalaciones que yo espero que lo hagan, hay que ponerle peaje. Hay que ponerle peaje. Aquí tenemos que desacostumbrarnos a estar en carretera sin pagar el peaje. Porque la carretera hay que darle mantenimiento. Bueno, aquí hay cuántos ejemplos de... Pero la de Baní seguro va a tener peaje. Bueno, y la de Asua también. Yo me imagino. Debe tener La de Asua peaje. no debería tener peaje. ¿Por qué? Por un asunto de subsidio. Es una zona económicamente deprimida. Hay que ponerle su peajito. Ponerle, no. Su peajito. Ahora, la de Baní sí puede tener peaje. Hay que ponerle su peaje. Vamos a una pausa y cuando retornemos volvemos. ¿Cuántas carreteras privadas hay aquí? Dinámica económica. Bueno, no privadas, sino con peaje. Una que es un desfalco.